Listo. Entonces, hoy ya estamos en la semana 6, si no estoy mal, y vamos a empezar a ver aceleración. ¿Listo? Entonces, ya la clase pasada vimos todo lo que era velocidad, ¿verdad? Y iniciamos con algunos pequeños conceptos de aceleración, algunas nociones. Hoy ya los vamos a ver más a fondo, vamos a ver las ecuaciones y vamos a mirar bastantes ejercicios porque este tema, junto con velocidad, es de lo que más se pregunta, aunque sea numéricamente, porque las preguntas del examen suelen ser bastante teóricas en cuanto a lo que se refiere a física, excepto con velocidad de aceleración. Ahí sí suele haber bastantes cálculos que toca hacer. Entonces, para iniciar, alguien que me diga rápidamente qué es la aceleración. ¿Es el cambio de velocidad? Correcto. La aceleración es cambio de velocidad en un cierto tiempo, ¿no? Por eso es que tenemos la fórmula de acá, que nos dice que la aceleración media es el cambio, el delta, si recuerdan, de una velocidad, que es un vector, por eso tiene la flechita, en un intervalo de tiempo, ¿cierto? Otro delta, otra diferencia de tiempo. Eso es lo mismo que decir una velocidad final menos una velocidad inicial, dividido un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿verdad? Entonces acá es donde empiezan a juntarse los diferentes conceptos que ya hemos visto antes. ¿A qué se refiere esta fórmula cuando nos habla de velocidad final o de velocidad inicial? Si se acuerdan, en la clase pasada habíamos visto que existen dos velocidades. Existe la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad en un solo instante de tiempo. Esta es la velocidad a la que nos referimos en esta ecuación. La aceleración media entonces se refiere simplemente a el cambio de dos velocidades instantáneas en un intervalo de tiempo. De la misma manera que con la velocidad teníamos velocidad media y velocidad instantánea, con la aceleración tenemos aceleración media y aceleración instantánea. ¿Qué sería la aceleración instantánea? Considerando lo que sabemos de velocidad media e instantánea. Si alguien me puede responder, ahí para iniciar. No, nadie se le ocurre que es la aceleración instantánea. Ok, entonces pensémoslo así. Recordemos que esto es unas diferencias, ¿cierto? No sé por qué no me está dejando editar, pero lo que podemos hacer es ir reduciendo este intervalo y hacerlo cada vez más corto. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros podemos decidir en este intervalo de tiempo usar, por ejemplo, 2 segundos o 3 segundos. Y ahí vamos a tener unas ciertas velocidades de un objeto que está en movimiento. Pero yo puedo decidir hacer más pequeño ese tiempo, progresivamente. Entonces, si yo en vez de decidir tener 3 segundos, decido tener 1 segundo o decido tener medio segundo, voy a ir reduciendo cada vez más el intervalo hasta acercarme a lo que sería un instante de tiempo. Ese instante de tiempo sería la aceleración instantánea. ¿Listo? Ahora, esa no es tan fácil de calcular, esa se calcularía de la misma manera que lo de la ciencia instantánea, que es con derivadas, no lo van a preguntar tanto en el examen, seguramente es solo como componente teórico, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Que la aceleración también puede existir en un solo punto del tiempo si nosotros reducimos ese intervalo cada vez más. Pero lo que nosotros normalmente utilizamos en la práctica son aceleraciones medias, o sea, en un intervalo grande de tiempo, ya sean 30 segundos, 20 segundos, incluso un minuto o más, ahí podemos mirar una aceleración en promedio, ¿cierto? Ahora, eh, ¿qué más nos puede dar la aceleración? La aceleración nos puede dar unas ciertas fórmulas inversas. Con fórmulas inversas, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cogemos esta de acá, esta es la fundamental, la que pues tenemos que conocer, y de ahí podemos
sacar diferentes cosas. Porque si ustedes saben, si yo tengo una ecuación de cualquier tipo, digamos esta, que tiene tres términos, si tengo dos de esos tres términos, yo puedo sacar el tercero. En el caso inicial, la fórmula fundamental sería aceleración igual a un cambio en la velocidad sobre un cambio en el tiempo. Ahora, ¿cómo sacaría un cambio en el tiempo específicamente? Un cambio en el tiempo lo puedo sacar usando álgebra. El tiempo lo paso a multiplicar a la izquierda, la aceleración la paso a dividir, y me queda que tiempo es igual a velocidad dividido a aceleración, ¿vale? La misma cosa puedo usar para la velocidad. Yo puedo simplemente pasar el tiempo a multiplicar a la izquierda y me queda que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Hasta ahí está claro? Ok, súper. Voy a ir escribiendo acá las fórmulas inversas, que ya me funcionan las herramientas. Entonces, delta velocidad sería igual a aceleración por delta tiempo. Y el delta tiempo sería igual a la aceleración sobre la velocidad. Entonces, sabemos que ya sabemos las medidas de la velocidad, ya sabemos de las medidas del tiempo. Entonces, ¿en qué se mide la aceleración? Alguien que me escriba o me diga rápidamente en qué se mide la aceleración. Ok, metros sobre segundo al cuadrado. Es correcto, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Pero qué es un segundo al cuadrado? ¿Alguien me puede responder qué es un segundo al cuadrado? Ok, esa es una pregunta que a García le gusta hacer porque es una pregunta medio trampa. La cosa es que los segundos al cuadrado no existen en sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando yo estoy midiendo la aceleración, yo me estoy refiriendo simplemente a una velocidad sobre un tiempo. La velocidad la mido en metros sobre segundo y luego eso lo divido en 3 segundos, ¿cierto? Y pues al final eso significa tener metros sobre segundo por segundo. Y eso es el segundo al cuadrado. Pero como ven, el segundo al cuadrado no es algo en específico físicamente hablando. El segundo al cuadrado solo surge de manera matemática convencional, pero no representa algo en la realidad. Las cosas que sí representan realidades físicas es el metro sobre segundo, que representa una velocidad, y el segundo, que representa un tiempo. Cuando yo los junto, consigo una aceleración. Pero luego esta aceleración, que se mediría en metros sobre segundos al cuadrado, yo no la puedo dividir a su vez en metros y en segundos al cuadrado, ¿cierto? Porque el segundo al cuadrado en sí no es una realidad física. Entonces eso es algo que le gusta hacer a García, y García lo hace mejor que yo, pero en este momento no está. Pero es para que vean que no todo en la física corresponde a una realidad, sino que muchas cosas vienen de convenciones. Y es muy importante que sepamos de dónde vienen las cosas, porque este metro sobre segundo al cuadrado viene simplemente desde acá arriba. Y si sabemos eso, podemos comprender mucho mejor a qué se refiere la unidad, a que si la tenemos en el vacío. Por eso es importante siempre hacer un recorrido hasta llegar a los conceptos. Ahora, otra cosa importante para señalar es es el sentido, la dirección de la aceleración. Como ustedes ven, acá la aceleración tiene una rayita, una flechita. Esa flechita en notación significa que es un vector. Recordarán, los vectores son unidades que usamos para indicar cosas que tienen magnitud, dirección y sentido. Pero ¿qué dirección y qué sentido tiene la velocidad? La aceleración. Ahí
como ven, la aceleración va a tener el mismo sentido de los vectores que la conforman. Como la aceleración es conformada por un vector velocidad, el sentido y su dirección van a estar dados por el mismo vector velocidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en un plano cartesiano, y vamos a hacer un plano cartesiano de tiempo contra espacio, distancia. Si yo tengo una cierta velocidad que se va a expresar respecto al movimiento, si el movimiento es hacia allá, hacia positivo positivo, la velocidad también es hacia positivo positivo. Por lo tanto, si la velocidad aumentara, o sea, si no tuviéramos una recta, si no tuviéramos algo así como una curva, que sería el movimiento acelerado, la aceleración va a tener la misma dirección que tiene la velocidad, ¿listo? Y el mismo sentido. En un gráfico, ¿cómo podemos ver la aceleración? Hay dos tipos de gráfico en donde se puede visualizar. El primero es un gráfico de dirección contra tiempo, un gráfico de espacio contra tiempo, que es el que tenemos acá. Un gráfico acelerado se vería como una curva. Ya vimos que cuando es una recta, se refiere a un movimiento donde no hay aceleración, donde la velocidad se permanece constante, porque no importa el intervalo de tiempo que yo escoja, la velocidad siempre es la misma. El cambio que hay en la distancia siempre es el mismo. Pero si yo tengo una curva, por ejemplo, algo así, dependiendo del instante de tiempo que yo decida tener, voy a tener velocidades distintas, ¿no? Si yo decido, por ejemplo, agarrar este instante de tiempo, acá voy a tener una variación que, digamos, sea de 5. Pero si yo agarro un instante igual de largo, pero después, posterior, la diferencia va a ser mucho más pequeña, va a ser probablemente de hasta 1. ¿Por qué? Porque la velocidad, como ven, va disminuyendo. Cada vez avanza menos conforme pasa el tiempo. Eso significa que el movimiento está acelerado. En este caso, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad está disminuyendo. Si cogemos esta fórmula de acá, ponemos, digamos, una velocidad final de 2 y una velocidad inicial que antes era más alta, digamos, de 3, hacemos 2 menos 3 sobre el intervalo de tiempo y vamos a ver que nos da algo negativo. 2 menos 3 es menos 1. Entonces, sin importar el intervalo de tiempo, va a ser una aceleración negativa. Entonces, tenemos aceleraciones negativas cuando la velocidad disminuye con el tiempo. De la forma contraria, si la velocidad aumenta con el tiempo, o sea, cada vez que yo avanzo me muevo más rápido, voy a tener una aceleración positiva. ¿Listo? Esto es en el gráfico de espacio contra tiempo. Pero ese no es el único gráfico que hay donde podemos visualizar aceleración. Un gráfico donde se puede visualizar de forma aún más simple es un gráfico tiempo contra velocidad. ¿A qué se refiere esto? A que en este eje voy a tener pues los segundos que van pasando y acá voy a tener a qué velocidad iba mi objeto en cada instante de tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que tengo una moto. La moto inicia quieta. La moto puede aumentar su velocidad, digamos que hasta 5 metros sobre segundo. Luego puede mantenerse a esa velocidad. Luego sobrepasar a alguien, aumentarla. Luego disminuirla. Y luego detenerse. Acá no me está indicando necesariamente el movimiento. No directamente, ya vamos a ver cómo se ve. Pero me está indicando a qué velocidad se está moviendo. Vemos que inicia quieta, inicia 0 metros sobre segundo. Luego se mueve y avanza aumentando su velocidad hasta llegar a los 5 metros sobre segundo. Luego se mantiene en esa velocidad mientras se sigue moviendo. Sigue aumentando la velocidad otro tanto. Permanece a esa velocidad constante y luego frena hasta volver a cero. En este gráfico, ¿cómo vemos la aceleración? Lo vemos con la pendiente que va a tener cada recta. ¿A qué me refiero? Denme un segundo, voy a abrir GeoGebra para verlo más visualmente. Pero, ¿recuerdan cómo la velocidad se veía en los gráficos de espacio-tiempo como la pendiente de una recta? ¿Cierto? De esa misma manera, la velocidad, en un gráfico de velocidad contra tiempo, vamos a poder ver la aceleración. Porque al final, si la aceleración es esto y la velocidad es esto,
podemos ver que la velocidad es a la distancia, como la aceleración es a la velocidad, ¿cierto? Entonces miremos rápidamente acá, les voy a presentar un gráfico de GeoGebra. Entonces acá tenemos un gráfico. Vamos a poner una recta cualquiera, digamos 3x más 2. ¿Listo? Tenemos el mismo tipo de gráfico. Acá vamos a tener tiempo y acá vamos a tener velocidad. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular la aceleración? Vamos a agarrar un intervalo de tiempo, digamos vamos a coger desde 1 hasta 2, ¿cierto? Un segundo de tiempo, y vamos a ver qué tanto varió la velocidad. Al final la velocidad era de 8 y al inicio la velocidad era de 5. Entonces vamos a mirar cuál era la aceleración. Sabemos que la aceleración media va a ser igual a una velocidad final, ¿cierto? Los 8 metros sobre segundo, menos una velocidad inicial, que son 5 metros sobre segundo, todo dividido entre un tiempo final, que serían los 2 segundos acá, y un tiempo inicial, que es un segundo. Entonces, como ven, esto nos da 3 metros sobre, acá, un segundo. 3 metros sobre un segundo, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay de interesante acá? Verán que esa aceleración es la misma pendiente de acá. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que la pendiente de una recta se refiere a qué tanto se mueven las X en relación a las Y. O sea, por cada X que yo me mueva, por cada 1 en X, ¿cuántos me va a mover en Y? 3, ¿verdad? Y como ven, la velocidad va aumentando constantemente. Por lo que podemos decir que el objeto que está representado por este gráfico tiene un movimiento uniformemente acelerado, que vamos a resumir como MUA o MRUA, movimiento uniformemente acelerado. Esto es en el gráfico velocidad contra tiempo. En un gráfico que sea posición contra tiempo, ¿qué gráfico veríamos? ¿Alguien sabe qué gráfico veríamos? Si esto es velocidad contra tiempo, ¿cómo sería posición contra tiempo? Ok, no una diagonal, sino sería una parábola, sí, como dice María ahí. ¿Por qué? Porque miremoslo acá de nuevo en GeoGebra. Entonces, ¿cómo se borra acá? Borrar. Entonces, este gráfico de acá me va a indicar la velocidad, ¿cierto? Es una velocidad que va aumentando en cada instante, una velocidad instantánea. Pero eso significa que la posición cada vez va a aumentar más rápidamente. Entonces, miremoslo así. Vemos que acá tenemos nuestro gráfico de velocidad contra tiempo. Vamos a sacar una parábola, ¿listo? Entonces, consideremos acá la siguiente parábola. Perdónenme. Listo, acá está. Ah, tenemos una parábola. Como ven, esta parábola nos va a representar un gráfico de tiempo contra espacio. Eso significa que en el primer segundo vamos a avanzar esta cantidad de espacio que vamos a representar con este segmento, ¿cierto? En un segundo. En el siguiente segundo vamos a aumentar otra distancia, ¿verdad? Pero esa distancia, como ven, es mucho mayor a la que teníamos antes. Y si cogemos el siguiente segundo, o los siguientes 4 segundos, por ejemplo acá, que ya son, bueno, otro segundo acá, la distancia va a aumentar exponencialmente.
cada vez más. Y eso lo podemos ver en el mismo gráfico de velocidad contra tiempo, ¿cierto? Porque al inicio tenemos que el objeto avanza 2 metros sobre segundo y cada vez va a aumentar su velocidad. Si el objeto aumenta cada vez su velocidad, significa que conforme avanza el tiempo, la distancia que recorre también va a ir aumentando. Por eso, si nosotros vemos que tenemos un gráfico de espacio-tiempo que es una curva, eso significa que está acelerado de alguna manera. Y solo viendo el gráfico velocidad-tiempo podemos conocer esa aceleración, que es lo que vemos acá. Y esa aceleración la podemos sacar usando la pendiente de la recta. El procedimiento es el mismo que hicimos para decir por qué la velocidad era la pendiente de la recta de posición-tiempo. Es porque tenemos una relación entre las dos magnitudes, ¿cierto? Tenemos la magnitud del tiempo, la magnitud de, en este caso, la velocidad, y de ahí tenemos una aceleración. Entonces, vamos a intentar hacer un ejercicio porque estos temas quedan mucho mejor si se llevan a la práctica para ver qué tanto tenemos de este concepto. Entonces, voy a cerrar esto acá y vamos a volver a mi pizarra. Listo. Entonces volvemos a mi pizarra. Entonces vamos a considerar un, un cierto gráfico, ¿vale? Que les voy a poner ahorita en GeoGebra. Y lo que vamos a hacer es sacar la aceleración media en diferentes instantes. Entonces, perdónenme, volvemos a GeoGebra y hacemos el ejercicio. El, presentar otra cosa y GeoGebra clásico. Listo. Entonces, vamos a tener que un bus se va a mover desde una parada hasta otra parada. ¿Listo? Y se va a mover de esta manera, de a segmentos. El bus parte quieto, ¿cierto? Va a llegar a los 6 metros sobre segundo, a los 2 segundos. Después se va a mantener a velocidad constante hasta llegar a los 5 segundos, digamos. Posterior a eso, va a acelerar otro tanto hasta llegar a los 14 segundos. Después, no sé, acá, sí, me parece. Luego se va a mantener a velocidad constante. Y por último, va a detenerse del todo hasta llegar a la siguiente parada. ¿Listo? Entonces, este va a ser el gráfico de velocidad contra tiempo de un bus. La velocidad la vamos a medir en metros sobre segundo. Y el tiempo lo vamos a medir en segundos. Vamos a considerar que no es un bus de una parada a otra parada, sino que es un bus de un semáforo a otro, si les parece. El ejercicio va a consistir en revisar cuál es la aceleración del bus en cada intervalo de puntos. ¿Cuál es la aceleración de A a B, de B a C, de C a D, de D a E y de E a F? No es un ejercicio complicado, puede ser un poco largo, pero quiero que lo hagamos más que todo para que el concepto de la aceleración en los gráficos quede claro. ¿Listo? Entonces voy a dar unos 10 minutos hasta las 6:50. ¿O creen que lo pueden? Sí, sí. Y si alguien termina antes, pues me avisa, escribe, levanta la mano, lo que sea, y lo revisamos antes. O si alguien necesita más tiempo, también lo escribe. Y ya. Entonces, cualquier duda, estoy acá. ¿Sí se entendió? Denme alguna señal. Listo, súper. Entonces los espero. Acá estoy, por cualquier cosa.
¿Cómo van? Bien, mal, resuelto, sin resolver. Mal, alguna duda, alguna cosa, o le hacen los otros 5 minutos. Ok, la idea es que tenemos acá un gráfico que me va a relacionar la velocidad y el tiempo. Entonces, en la X me va a ir diciendo qué tantos segundos van pasando y en el Y me está diciendo a qué velocidad va el objeto en cada uno de esos segundos. Entonces, el gráfico es de un bus. El bus inicia quieto, ¿cierto? Entonces inicia a 0 metros sobre segundo. Después de 2 segundos, llega a los 6 metros sobre segundo de velocidad. Se queda en esos 6 metros sobre segundo hasta aquí, en los 5 segundos más o menos, y vuelve a aumentar su velocidad hasta llegar a los 14 metros sobre segundo. De ahí pasan otros segundos hasta llegar a los 12 segundos del total, en los que la velocidad sigue siendo de 14 metros sobre segundo, para que al final frene y llegue después de 17 segundos del tiempo total, otra vez a 0 metros sobre segundo, o sea que se vuelva a quedar quieto. Entonces ahí tenemos unas velocidades, tenemos unos tiempos. Lo que necesitamos saber es la aceleración que ha tenido ese bus en las diferentes partes de su recorrido. Entonces vamos a aceleración de el bus, ¿cierto? No sabemos cuánto es en cada parte de su recorrido y queremos saber. Entonces la idea es que leamos el gráfico, miremos cómo ha variado la velocidad en el tiempo para poder sacar una aceleración en los diferentes intervalos de tiempo. Recordando siempre la fórmula general, pues no es una fórmula, más que todo es una definición de que la aceleración va a ser igual simplemente al cambio que tenemos en unas velocidades sobre el cambio que tenemos en unos tiempos. ¿Listo? Entonces, ahorita en 3 minutos lo resolvemos, ya bien. Pero pues por ahora es como la explicación general del ejercicio.
Ok, entonces son las 6:50. ¿Alguien quiere mostrarnos cómo resolvió el ejercicio? ¿No? ¿Seguro? ¿Nadie? ¿No? Bueno. Bueno, entonces, si nadie quiere mostrar cómo se resuelve el ejercicio, acá lo miramos entre todos en el tablero. Entonces, ¿qué datos tenemos? Para cualquier problema, eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿Qué datos tenemos y qué es lo que nos piden? Entonces, tenemos un gráfico. Ese gráfico nos da una información. Nos da información de distancia y tiempo, como dice Santiago en el chat. Entonces, conocemos la distancia, conocemos el tiempo. Y nos piden la aceleración, ¿cierto? Ah, pero no tenemos distancia, tenemos es velocidad, porque sabemos que es un gráfico que es velocidad en metros sobre segundo contra tiempo en segundos. El gráfico lo que nos dice es a qué velocidad se va a ir moviendo el bus. Podemos sacar la distancia que mueve, eso lo veremos más adelante, pero por ahora sabemos que tenemos una velocidad y tenemos un tiempo. Y sabemos que para sacar la aceleración necesitamos tanto velocidad como tiempo, ¿cierto? Unos intervalos. Entonces vamos a ver intervalo por intervalo. Iniciemos con el intervalo de A hasta B. Entonces, tenemos que el bus pasa de 0 metros sobre segundo en a llegar a 6 metros sobre segundo en B, ¿cierto? Entonces vamos a escribir eso. Pasa de 6 metros, o sea, la velocidad final es de 6 metros sobre segundo y la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Eso significa que la velocidad en total aumentó 6 metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Y qué tantos aumentó el tiempo? Pasamos de 0 segundos a 2 segundos, ¿cierto? Entonces 2 segundos menos 0 segundos. ¿Listo? Y eso es igual a 2 segundos acá. Entonces vemos que en 2 segundos aumentó 6 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto fue la aceleración? Cambio de la velocidad, 6 metros sobre segundo, dividido cambio en el tiempo. 6 dividido 2 es igual a 3. Entonces, aceleración es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto, bien. Y pues como ven, eso se ve en el gráfico. En cuanto a que yo puedo llegar y decir, bueno, en un segundo aumentó hasta 3 y luego en otro segundo aumentó hasta 3. Ahí es constante. Miremos el siguiente. El siguiente tiene una cosa interesante y es que es una línea recta. La velocidad final es la misma que la velocidad inicial. No cambia, se mantiene constante. Entonces, ese delta velocidad lo podemos expresar como 6 metros sobre segundo menos 6 metros sobre segundo. Ese es el cambio. O sea, mi cambio es igual a cero. La velocidad se mantiene igual. Igual a cero. Listo. Ahora, si la velocidad se mantiene igual, por eso tenemos una línea recta, significa que vamos a tener cero sobre cualquier intervalo de tiempo. Cero sobre cualquier cosa va a ser cero. Eso significa que la aceleración no hay. La aceleración en este intervalo de B a C no existe. Es constante. La velocidad no cambia. Y recordemos que si la velocidad no cambia, el objeto no está acelerando. Aceleración significa cambio en la velocidad. Entonces podemos decir que esto es cero. Con esa misma lógica podemos decir que de D hasta E también va a ser cero. Sí, de 6 a 14. Que acá tenemos 6, tenemos 14, que son las coordenadas de D y de E. Entonces, tenemos dos líneas rectas donde no existe aceleración. Entonces, en un gráfico de velocidad contra tiempo, si tenemos una línea recta, significa que no hay aceleración, porque no hay cambio de velocidad. Ahora miremos la aceleración desde C hasta D. El D final son 14 metros sobre segundo. Y el D inicial son 6 metros sobre segundo. Pasamos de 6 metros sobre segundo a 14 metros sobre segundo.
Entonces, ¿alguien me dice rápidamente cuál es la diferencia? Cuando la aceleración es cero, ya no nos molestamos en hacer ese. No, no es necesario, porque después de todo, sí. Bueno, ¿en ese te refieres a tiempo o te refieres a otra cosa? Listo, tiempo, tiempo. Sí, no, no te tienes que molestar porque como ya sabes que la aceleración es cero, sabes que la velocidad se va a mantener igual sin importar qué tanto tiempo pase, porque pues es una línea recta. ¿Te importaría el tiempo solo si estás ya calculando distancias? Pero eso es otro cuento que ya vamos a ver. María, 8 metros sobre segundo, sí, entonces 14 metros sobre segundo menos 6 metros sobre segundo, 8 metros sobre segundo. Ese es el cambio de la velocidad. ¿Y en cuánto tiempo se da ese cambio? Miremos, D se encuentra en 7 segundos. Si vemos acá abajo, se encuentra más o menos en la mitad de 6 y 8 y eso es 7. Acá. Y C se encuentra en la mitad entre 4 y 6, eso es 5. Entonces se encuentra entre 5 y 7. Entre 5 y 7 sería 7 menos 5. Esos son 2 segundos, ¿cierto? 7 segundos menos 5 segundos es igual a 2 segundos. Entonces me queda 8 metros sobre segundo. Divido 2 segundos. 8 dividido 2. Ahora vamos a llamar aceleración 1. Es 4. Entonces tenemos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es nuestra segunda aceleración. Ya dijimos que este es 0. Vamos con la última, desde E hasta F. Tenemos que tener, pasamos de 14, ¿cierto? 14. Hasta llegar a 0, de nuevo, porque el bus frenó. Ahí, pues simplemente 14 menos 0, la diferencia de velocidad es 14, ¿cierto? Diferencia de velocidad 14. ¿Y en qué tanto tiempo se da esa diferencia de velocidad? Miremos dónde está E, está en 12 segundos. Miremos dónde está F, está en 17 segundos. Hacemos 17 segundos menos 12 segundos para saber la diferencia de tiempo. 17 segundos menos 12 segundos. Y vemos que eso nos da un igual de 5 segundos, ¿verdad? Entonces, cogemos los 14 metros sobre segundos, que era la diferencia en la velocidad, y la dividimos entre 5 segundos. Pero hay algo interesante que ver acá. La velocidad final es 0, ¿cierto? Entonces tenemos 0 menos velocidad inicial, que es 14 metros sobre segundo. Y eso es igual a menos 14 metros sobre segundo. ¿Alguien me dice por qué es negativo el número que nos da? Porque desacelera. Efectivamente, como ya no está aumentando su velocidad, sino la está disminuyendo, decimos que la variación de la velocidad es que disminuyó 14 metros sobre segundo, no los aumentó. Y por eso mismo, al sacar la aceleración, 14 dividido 5, lo vamos a dejar como menos 14 quintos. Si alguien quiere sacar el decimal, bienvenido. Yo no quiero, entonces no lo voy a hacer. Pero tenemos menos 14 quintos metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque desacelera, disminuye la velocidad y termina por frenar. ¿Listo? Entonces este ejercicio nos sirve para diferentes cosas. Tres específicamente. La primera, cuando tenemos una recta que aumenta de velocidad contra tiempo, esa cosa está acelerando, ¿cierto? Segunda cosa, cuando tenemos una recta que disminuye, esa cosa está desacelerando. Por último, cuando tenemos una recta que no hace nada, que se mantiene igual, ese objeto no está ni acelerando ni desacelerando. Tiene velocidad constante, entonces la aceleración es nula. Esas son las cosas que nos dice el ejercicio. Adicionalmente, la aceleración instantánea de algún momento específico va a depender, como estamos en rectas, va a ser la misma de la recta. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la aceleración instantánea aquí? Como ustedes saben que en toda la recta es 0, entonces me van a decir que en cualquier punto de esa recta también va a ser 0. Lo mismo con cualquier otro segmento, siempre y cuando sean rectas. Si no son rectas, ahí hay otras cosas, pero si son rectas, pueden decir que la aceleración instantánea corresponde a la misma aceleración de la recta en la que se encuentra. ¿Listo? Entonces, bueno, eso fue el ejercicio.
Voy a dejar de compartir acá. Vamos a volver a la pizarra. Tan, tan, tan. ¿Dónde la dejé? Acá está. Listo. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿O alguien tiene alguna duda para resolverla? En este caso ya no restaríamos ambas variaciones, sino que solo ponemos el valor de la que desacelera para que no nos dé cero. Ok, déjame reviso. ¿En cuál caso específicamente? En el de 14 metros sobre segundo. Ok, eh, sí, lo que pasa es que en verdad sí estamos poniendo ambas variaciones. Yo ahí me salté un paso, pero la variación de la velocidad, me dices en el último, en el que desacelera, ¿cierto? Sí, listo. En verdad sí estamos haciendo ambas variaciones, solo que yo más o menos lo puse implícitamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad final es cero, la velocidad inicial es 14. Entonces, para sacar la variación de la velocidad, hacemos cero menos 14. Y eso nos da menos 14 metros sobre segundo. Esa es la variación de la velocidad. Nos está diciendo que disminuyó 14 metros sobre segundo. La variación en el tiempo, lo mismo. Entonces cogemos 17 segundos menos 12 segundos, 5 segundos. Variación en el tiempo. Ya tenemos variación en velocidad, variación en tiempo. Cogemos menos 14 dividido 5 y eso nos da la aceleración. ¿Se entendió? Ok, bien. Y 14 dividido 5 es 2,8. Ya revisado. Ahora, vamos de nuevo a la pizarra. ¿Para qué nos sirve todo esto de la aceleración? La cosa es que hay muchos objetos que se mueven aceleradamente. Por ejemplo, si yo tengo un balón que está en una caída, o si se me cae algo de mi mano, incluso, no sé, un avión o un tren que vaya a velocidad constante, perdón, a velocidad constante, no, aceleración constante, podemos estudiarlo de unas ciertas maneras específicas. ¿Por qué? Por la misma aceleración constante. Cuando el objeto cae, tiene siempre la aceleración de la gravedad. Lo mismo que si rueda en una rampa, va a tener una aceleración que no va a variar. O un vehículo bastante sofisticado. Esos movimientos los conocemos todos con lo que ya habíamos visto antes del moi. ¿Me escriben rápidamente qué es el moi en el chat? ¿Cuáles son las siglas? Movimiento uniformemente acelerado. Exacto. Simplemente es algo que se mueve con una aceleración que es uniforme, o sea, constante. Eso significa que en el gráfico de velocidad contra tiempo es una recta, como las que vimos ahorita. ¿Qué cosas podemos sacar del movimiento uniformemente acelerado? Más que todo, tres, que son, podemos saber la velocidad del objeto, podemos saber, sí, exacto, ahí están. Velocidad del objeto, podemos sacar aceleración del objeto y podemos sacar el tiempo del objeto. Entonces vamos a ir una por una. Iniciemos, y adicionalmente, se me olvida, podemos sacar la posición del objeto, la distancia que recorrió, que vamos a indicar con D. Listo. Entonces vamos a ir primero con la velocidad. Recordamos que pues tenemos la aceleración, que es igual a ciertas velocidades sobre tiempos, ¿cierto? Y por fórmulas inversas, o sea, moviendo estas flechitas que hay acá, podemos sacar la velocidad, que sería aceleración. Este t que está acá lo pasamos a multiplicar al otro lado, ¿cierto? Y nos da igual a la velocidad. Y así podemos saber la velocidad si tenemos la aceleración y el tiempo, ¿vale? Ejemplo de eso. Si yo tengo, no sé, esto, como ven, se puede considerar como un gráfico. Entonces, digamos así y así.
Este b sería nuestra variable del eje y, y este t sería nuestra variable del eje x, ¿cierto? Porque son las dos cosas que van a ir cambiando, ¿no? La aceleración, por moa, va a ser uniforme, no va a cambiar, siempre se va a mantener igual. Entonces consideremos que tengo una aceleración de, no sé, alguien escribe una aceleración y miramos eso. Entonces tenemos una cierta aceleración que, una gráfica, 30, digamos 30 kilómetros sobre segundo cuadrado. Esa sería nuestra aceleración, ¿vale? Entonces digamos que tengo 30 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Por tiempo va a ser igual a v. Entonces yo voy a tener una recta, ¿cierto? Ya vimos que como está uniformemente acelerado, la aceleración, o sea, mi variación m, mi pendiente, siempre se va a mantener igual, sin importar nada. Y este 30 me va a decir esa variación, ¿cierto? Porque me va a decir que por cada segundo que yo me mueva, esta cosa va a aumentar 30 kilómetros sobre segundo. O sea, eso está acelerando muy rápidamente. Entonces, digamos que por acá un segundo que yo me muevo, voy a aumentar la velocidad en 30 kilómetros sobre segundo. Usando esta fórmula, yo puedo saber exactamente cuál es la velocidad en cada instante. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿qué velocidad voy a tener a los 5 segundos? Entonces yo te digo, bueno, aceleración es 30 kilómetros, tiempo son 5 segundos, 30 por 5 sería 150, si no estoy mal, kilómetros sobre segundo. Y esa va a ser mi velocidad, que voy a tener en el gráfico representada. Entonces, así conseguimos velocidades. Ahora voy a ir con distancias. ¿Cómo podemos sacar una distancia? No sé si me vaya a dar el tiempo para hacer la demostración, pero esta es la fórmula general, que bueno, acá ya les voy a pasar esta imagen luego por el chat, pero la distancia, todo esto es considerando que la velocidad inicial sea cero, ¿ok? O sea que tenemos un objeto quieto que se inicia a mover. Sí, en este caso la aceleración siempre es la misma. Todo esto en la aceleración siempre es la misma, porque estamos viendo uniformemente acelerados. Igualmente en este caso, aún más específico, la velocidad inicial es cero. Luego vamos a ver cuando la velocidad inicial no sea cero. ¿Cómo sacamos la distancia? La distancia va a ser igual a, la distancia final va a ser igual a distancia inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Lo vamos a ver, lo vamos a demostrar. Por ahora quiero que pues tengamos la fórmula y que miremos cómo se ve esto en un gráfico. En este caso el gráfico será de tiempo contra distancia. ¿Listo? Entonces gráfico, distancia y tiempo. Ya pregunté esto antes, que era cómo se vería un movimiento uniformemente acelerado en un gráfico de distancia contra tiempo. Y no me acuerdo quién respondió, pero me respondieron que una parábola. Y sí, efectivamente. ¿Cómo sería? Primero, la distancia inicial. O sea, ¿dónde inicia mi objeto? Inicia en la línea de partida, los cero, digamos que esto es un plano cartesiano en el que me dice la distancia norte a sur desde la Universidad Nacional. Entonces, ¿está en la Universidad Nacional o está 10 kilómetros al sur? ¿O está 10 kilómetros al norte? Donde inicia, ¿no? Entonces, digamos que inicia en la Universidad, 10 kilómetros al norte, acá. Y se va a ir moviendo de manera acelerada. Ahí es donde entra nuestro t cuadrado. No sé si ya lo hayan visto en matemáticas, no estoy seguro, pero si no lo verán. Pero si yo tengo un t cuadrado o un x al cuadrado, voy a tener un gráfico de una parábola, ¿cierto? Porque cada vez va a ir aumentando más rápido. En este caso la parábola es positiva y va a ir abriéndose así. Entonces, como ven, la distancia va siendo cada vez más grande, con cada vez más rapidez.
Y ustedes pueden ver que está acelerado uniformemente, porque cuando ven la velocidad va a cambiar de manera uniforme. Existen curvas donde no sea uniforme, pero cuando tengan una parábola que corresponda a algo así, por ejemplo, no sé, algo de este estilo, distancia sea igual a los 10 kilómetros que ya dijimos ahí, más, digamos que tenemos la misma aceleración de 30 kilómetros sobre segundo. Entonces, un medio de eso son 15 kilómetros sobre segundo. Por tiempo. Ah, no. En verdad, cualquiera de los dos sirven. La R de MRUA significa rectilíneo. Se refiere a que el objeto está acelerando en línea recta. Es más específico de MRUA porque tenemos casos en los que el objeto está moviéndose en una curva, en cuyo caso la aceleración es diferente. Vamos a ver cómo cambia cuando se mueve en una curva, no en esta clase, en la siguiente. Entonces, tienes razón, Santiago, ya lo dejo como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ese rectilíneo simplemente dice que el objeto está en línea recta. Listo. Y pues sí, no, en este caso es en línea recta, o sea, en el gráfico no se ve, pero porque en verdad solo el eje Y es distancia, es una línea recta. ¿Listo? El objeto se mueve en línea recta, cada vez se mueve más y está acelerando uniformemente. Y para sacar esta distancia, yo puedo usar esta fórmula. Entonces, si tú me dices, bueno, a los 20 segundos, ¿a qué distancia está desde cero, desde la Universidad Nacional? Entonces yo te digo, bueno, 10 segundos, 10 al cuadrado es 100, 100 por 15, 1500, 1500 más 10, 1510. El objeto está a 1510 kilómetros de la Universidad Nacional. Obviamente estos objetos se están moviendo demasiado rápidos, pero, pero funciona de la misma manera. El objeto se mueve con aceleración uniforme. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular tiempo. Entonces, tiempo, ¿cómo calculamos el tiempo? Vamos a usar esto de acá, inicial. Vamos a despejarlo desde acá. Entonces, voy a pasar la DI, o sea, la posición inicial, a restar al otro lado. Me queda que DF menos DI es igual a un medio de aceleración tiempo al cuadrado, ¿cierto? DF menos DI es variación en distancia, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar así. Pero esa es una variación en la distancia. Un desplazamiento, si se acuerdan de clases pasadas. Este un medio lo voy a pasar a multiplicar acá. Entonces el 2 pasa a multiplicar, el 1 pasa a dividir. Me queda 2 por df menos di. Y todo lo divido entre la aceleración, que la voy a pasar a dividir. ¿Vale? Aceleración. Y eso es igual al tiempo al cuadrado. Pero acá estoy sacando el tiempo al cuadrado. Si quiero sacar el tiempo, tengo que sacarle la raíz a esa vaina. Y me queda 2D df menos di dividido a es igual a t. ¿Listo? Lo importante, obviamente, es esta fórmula, porque si yo no tuviera esta de acá arriba, no llego a esta de acá abajo. Pero pues, esta es la manera directa para sacar el tiempo. Obviamente no se la tienen que aprender de memoria esta cosa, porque si ustedes saben esto, pueden hacer las operaciones algebraicas. Eso sí es lo que les recomiendo mucho. Practiquen cómo hacer mucho álgebra lineal, porque eso sirve para resolver cualquier inconveniente que puedan tener de cosas que no se acuerden. Pero algebraicamente pasamos a esto, en donde sacamos el tiempo sabiendo la aceleración y la distancia, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos cómo sacar velocidades, cómo sacar posiciones, cómo sacar tiempos. Sabiendo todo eso, vamos a intentar... Ah, espera, ahí hay una pregunta que era la A solita. La A es la aceleración. ¿Sí era esa la pregunta?
Sí, bien. Ok, entonces, vamos a hacer otro ejercicio, otros 10 minutos. Este es diferente. Este ya no es de análisis de gráfico, este es una situación problema. Entonces, alguien que me diga un animal, un león, listo. Entonces, un león, ay, lástima la foca, pero bueno, quedó el león. Entonces, el león, un león está quieto y el león corre 30 metros en línea recta hasta llegar a una velocidad final de 78 kilómetros por hora. Entonces, vamos a escribir esos datos. Bueno, voy a escribirlo acá en un post. Entonces, un león está quieto y corre por 30 metros en línea recta hasta llegar, bueno, en línea recta y llega a la velocidad final de, ¿saben? No sé cuánto corre un león, pero vamos a decir 78 kilómetros por hora. Igualmente era el ejercicio que tenía planeado. ¿Listo? Entonces, quiero que calculen la aceleración del león. Y pues vamos a considerar que la aceleración va a ser constante durante toda la carrera, ¿no? Para poder usar nuestras super ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Y pues ya, eso. Calculen la aceleración del león. Tienen hasta las... ¿Hasta qué horas quieren? No, nadie. Bueno, entonces tienen hasta las 7:27. Acá, ¿quieren que les deje las ecuaciones? Sí, listo. Entonces, aquí se las dejo. ¿Saben qué? Se las voy a escribir más bonito acá abajo. Vayan haciendo, vayan haciendo. Cualquier duda, cualquier pregunta, escriban, hablen y lo resolvemos. Entonces voy a ir escribiendo las ecuaciones que hemos hecho durante la clase. Saben que yo tengo una imagen. ¿Hay que cambiar los kilómetros a metros y las horas a segundo? Sí, para que también practiquen conversión.
Bueno, ¿cómo van? ¿Mal? Más o menos. Ok, ok. Entonces, viene primera pista y única pista que voy a dar, porque no tengo más. Pero este ejercicio se resuelve con un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Dos por dos. Te dio bien. Si alguien tiene dudas o algo, estoy ahí para responder. Ya di la pista. Y sí, ya esa respuesta está bien, entonces también saben cuánto da. Pero intenten llegar a eso. No sé qué es el triángulo, entonces no sabría responderte, perdón. ¿Y cómo se hacía la conversión de velocidad? Eh, bueno, ahorita muestro cómo se puede hacer con un sistema de ecuaciones. La conversión de velocidad se hace, si yo tengo, no sé, kilómetros por hora. La manera rápida es dividirlo entre 3,6 para llegar a metros sobre segundo, pero pues eso tiene una explicación. Y es que una hora son 60 minutos son 3.600 segundos, entonces me queda 1.000 metros sobre 3.600 segundos y 1.000 metros sobre 3.600 segundos, cancelo muchos ceros y este con una coma, 1/3,6. Entonces multiplico kilómetros por hora por 1,3,6 y me queda kilómetros por hora sobre 3,6. Así es la conversión de la velocidad para que me quede en metros sobre segundo. Está bien, está bien. Sí, pues no sé exactamente el segundo decimal, pero sé que es 7,8 metros sobre segundo al cuadrado. No sé el segundo decimal, no lo calculé, pero sí. Bueno, ya pasaron los 10 minutos. ¿Alguien de los que ya lo resolvió quiere mostrar cómo lo hizo? No, tal vez. Ok, ok, está bien. Yo les voy a mostrar cómo lo hice yo, que fue con un sistema de ecuaciones. Creo que Santiago lo hizo de otra manera.
Si quieres ahora nos muestras, me interesa saber, pero sí, les muestro cómo lo hice yo. Entonces, el león está quieto, corre por 30 metros, llega a la velocidad final de 78 y calcula la aceleración del león. Entonces, hagámoslo acá arribita. Sabemos que tenemos una posición final igual a 30 metros, ¿cierto? Porque vamos a considerar que en nuestro sistema de referencia el león parte desde cero. ¿Sí? Entonces vamos a considerar como que el león parte desde un punto cero, llega hasta un punto de 30 metros y en ese punto de 30 metros tiene una velocidad final igual a 78 kilómetros por hora, ¿cierto? 78 kilómetros por hora. Vamos a hacer de una vez la conversión de velocidad para que nos pase a metros sobre segundo, para que todo nos quede mucho más fácil. 78 dividido 3.6, ¿cierto? Entonces hacemos eso acá, 78 dividido 3,6. Entonces, eh, bueno, perdón, le estaba mirando si se podía simplificar fraccionariamente. Entonces, 78 dividido 3,6. Vamos a ver, 3,6 no me cabe en 7. Bueno, eso tiene un decimal, podemos quitárselo. 36 me cabe dos veces en 78. 36 por 2 es 72. 8 menos 2 es 6. Ya no me cabe más. Otra coma. Bajamos el 0. 36 me cabe una vez. 36 por 1, 36. 60 menos 36 es igual a 24. Bajamos el 0. 240 dividido 36. Eso me cabe. A ver, 36 por 2 será 72. 72 por 4 es 144. 144 más 72, 146. 216 creo que es. 6 por 36. Entonces 216, esos son 6 veces. Bueno, vamos a dejarlo así. Como yo me comí una coma, entonces vamos a moverla y me da igual a 21,6. Listo. 21,6 metros sobre segundo. Bien. Listo. Entonces ahí hicimos la conversión. Esos son mis datos. Y nos pide la aceleración que ha tenido el león durante todo su recorrido. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Yo lo que hice fue decir, bueno, yo tengo la velocidad, ¿no? Y pues tengo una fórmula que me dice que la velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Además, tengo la distancia, ¿cierto? Y tengo otra fórmula que me dice que la distancia final va a ser igual a una distancia inicial, solo que pues no tengo distancia inicial, inicio en cero, pues no pasa nada. Va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Tengo esas dos fórmulas. Y eso me forma un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Por qué? Porque yo no conozco ni la aceleración ni el tiempo, pero conozco la velocidad, conozco pues la final, ¿no? Y conozco la distancia final, ¿cierto? Entonces tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, eso se puede resolver. Entonces vamos a iniciar con la ecuación de 1, b es igual a a sobre tiempo. Voy a decir que paso el a dividir, me queda que b dividido aceleración es igual a tiempo. Y si el tiempo va a ser igual a velocidad sobre aceleración, yo esta fórmula la puedo reescribir como distancia final es igual a un medio de aceleración por
esto es tiempo al cuadrado, entonces velocidad sobre aceleración todo al cuadrado, entonces velocidad al cuadrado sobre aceleración al cuadrado, ¿cierto? Esta aceleración se divide con una de estas aceleraciones, ¿cierto? Porque aceleración al cuadrado es lo mismo que tener aceleración por aceleración. Entonces aceleración dividido aceleración me da 1. Eso significa que se cancela. Y me queda igual esto a, déjenme me muevo, la distancia final es igual a un medio de velocidad al cuadrado sobre aceleración, ¿cierto? Y de aquí puedo sacar la aceleración. Entonces paso la aceleración acá a multiplicar, la distancia a dividir, y me queda que aceleración es igual a, me muevo otro poco, aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces la distancia final. Y eso va a ser igual a, sabemos que la velocidad al cuadrado es 21,6 al cuadrado, 21,6 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces la distancia final eran 30 metros, o sea, sobre 60 metros. Y eso me va a dar igual a, no voy a hacer todo el proceso, ya lo tengo acá. Eso me va a dar igual a 7,8 metros sobre segundo al cuadrado. Después de hacer el proceso, es que se me está acabando el tiempo. Ok, ahí dicen que mandaron al grupo el otro procedimiento. Ahora lo miro. Pero bueno, pues así es como decidí hacerlo. Porque pues tenía mis dos ecuaciones, como ya les mostré acá. Y en esas dos ecuaciones solo tenía dos variables. Entonces se podía realizar de esta manera. Para sacar pues ya la aceleración, que me queda de esta forma. Y sí. Entonces, como ven, acá lo que hicimos fue, era una ecuación, pues era complicado en cuanto a que no era simplemente tengo la aceleración, tengo el tiempo, dime la velocidad, sino que tengo que juntar las dos ecuaciones que conozco, las dos fórmulas. Obviamente todo esto es dos factores. Factor uno, saberte las fórmulas básicas, que pues en verdad son estas dos. Cuando no tienes velocidad inicial, vamos a ver cuando tengas velocidad inicial para tener las básicas en cualquier caso. Y hacer álgebra. Aunque sea así, es en mi caso, así es como lo resuelvo. Ahorita quiero mirar cómo lo realizaron demás. Acá pues están en el chat. Y bueno, por ahora vamos a continuar. Hay un caso específico muy conocido donde la aceleración uniforme es muy útil. Y eso es lo que se conoce como caída libre, caída vertical. ¿Alguien sabe qué es la caída libre? Sí, dejar caer algo sin ponerle fuerza. Entonces, es tener un objeto que tampoco tiene velocidad inicial, porque pues no le dieron fuerza, partió quieto, y fue cayendo hasta llegar al suelo. Lo interesante es que una caída es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque el objeto, qué es lo que hace caer un objeto? La gravedad. La gravedad es una fuerza. Mucho más adelante vamos a ver que cuando hay una fuerza, la fuerza ejerce una aceleración sobre el objeto. Entonces la fuerza de la gravedad que actúa sobre cualquier cosa que se caiga va a hacer que ese objeto acelere. Entonces, cualquier caída que vayamos a tener va a utilizar las mismas ecuaciones que ya vimos antes. Simplemente vamos a tener una aceleración fija. Entonces vamos a llamar esa aceleración fija la aceleración de la gravedad, que es, la vamos a escribir como g. ¿Alguien sabe cuál es la aceleración de la gravedad?
lo voy a escribir esa G de tal, 9.8. Sí, la aceleración de la gravedad se considera internacionalmente como 9.8. Pues, datos interesantes. Ay, eso no quedó bien. Bueno, ustedes me entienden, eso es una G. Una cosa interesante de la gravedad es que no es la misma en todo el planeta. En verdad, la aceleración, la gravedad suele ser mucho más fuerte a nivel del mar que en la montaña, por ejemplo. También cambia según si tú estás en el Ecuador o si tú estás en los polos de la Tierra. Pero entre todas esas pequeñas variaciones que van como desde 9,78 hasta 9,84, nosotros consideramos que es de 9,8. ¿Tiene que ver la atmósfera? No, lo que tiene que ver no es la presión, sino la distancia que tienes del centro de la Tierra. Lo que pasa es que la gravedad, eso es un cuento mal contado, pero la gravedad tiene que ver con la distancia. Mientras mayor sea la distancia entre los objetos, menor es la fuerza de la gravedad entre ellos. Entonces, básicamente, si tú estás más cerca al centro de la Tierra, pues vas a tener más fuerza de la gravedad que si estás en una montaña, porque estás un poquito más lejos. Pero como esa distancia, que bueno, es una montaña, son 5.000 metros o 4.000 metros, a pesar de que pueda ser considerable con respecto a lo grande que es la Tierra, pues podemos considerarlo como ignorable, lo podemos ignorar. Y por eso vamos a decir que la gravedad es 9, la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración gravitacional va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en la Tierra. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que nuestras ecuaciones para saber cosas de objetos que caen van a ser las mismas que vimos antes, pero vamos a reemplazar esa A, esa aceleración, con una G, que es la aceleración gravitacional. Entonces, ¿qué sería la velocidad? ¿Cómo escribo la velocidad? ms. Es metros sobre segundo la velocidad, pero recordemos que la velocidad la escribíamos como aceleración por tiempo, ¿cierto? Entonces acá lo único que hacemos es decir, bueno, la aceleración va a ser g, que es la aceleración gravitacional. Entonces velocidad va a ser gt, ¿cierto? Gravedad por tiempo. Esa va a ser la velocidad de cualquier objeto que caiga. ¿Cuánto tiempo lleva cayendo el objeto multiplicado por la gravedad? Y la posición que tiene ese objeto que está cayendo va a ser simplemente, vamos a considerar que la posición inicial pues es cero, en cuanto a que vamos a considerar el cero como el punto desde donde la dejamos caer, va a ser un medio de gt cuadrado. Esas van a ser nuestras ecuaciones de caída libre. Caída libre es cuando tenemos un objeto que cae a velocidad inicial cero. Por eso es libre, libre de fuerzas externas. Si yo empujo a alguien, ya no sería caída libre, porque no es libre. Sería yo el que lo empujó. Pero bueno, ahora vamos a ver, ¿todavía me queda tiempo? Sí, todavía me queda tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos movimiento rectilíneo uniforme acelerado con velocidad inicial. ¿Cómo sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad inicial? Sería que, de nuevo, con este caso, por ejemplo, en vez de dejar caer algo, se empuja. Entonces, en el momento uno, en el instante en donde se empieza a mover ese objeto, no se inicia a mover de ceros. No está quieto, sino tiene una velocidad. ¿Cómo vamos a ver eso? Vamos a modificar un poquito estas fórmulas. No es tanto, no es tanto, es un poquito. Ya les muestro. Entonces, velocidad. Ya habíamos visto que en el gráfico de velocidad contra tiempo podemos verlo como una recta que está uniformemente acelerado, ¿cierto? Donde pues el G o el A, en la mayoría de los casos, me indica la pendiente de esa recta. Pero ¿qué pasa cuando la velocidad inicial no es cero? El objeto no está quieto, sino el objeto inicia a una velocidad mayor. ¿Alguien, ¿alguien me quiere decir cómo se vería esta ecuación de acá, la B igual a AT?
Bueno, pues recordemos que estamos graficando las cosas como si fuera una recta. Una recta que tiene la misma pendiente, pero inicia desde otro lado. Bueno, eso no es tan recto, pero se lo imaginan. Lo que cambia va a ser el Q, ¿cierto? O sea, desde donde inicia. En una recta y igual a mx, m es la pendiente y Q es en donde corta con el eje y. Acá Q es igual a cero, porque la velocidad inicial es cero, corta en ceros. Pero si fuera la velocidad inicial 2, yo tendría que la velocidad es el mismo A por T, pero le voy a añadir 2 metros sobre segundo. Porque simplemente voy a decir que esa recta, toda la recta se va hacia arriba 2 metros. ¿Listo? Entonces va a ser igual a velocidad inicial más el mismo T que teníamos antes, ¿vale? Ahora, ¿cómo sería para la posición? Para la posición se vería de esta manera, y ya les voy a explicar por qué. Se vería como posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más, y esto es ya lo que teníamos antes, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones, tatúanselas o algo, porque estas cosas les van a servir un montón. Ahora, ya vimos de dónde sale esto, geométricamente hablando. Ahora miremos de dónde sale este larguero, geométricamente hablando también. La demostración la podemos hacer con un gráfico de velocidad contra tiempo. Entonces, gráfico de velocidad contra tiempo. Si yo acá tengo una velocidad, si acá tengo un tiempo, y tengo un gráfico, digamos una línea recta, vamos a considerar primero una velocidad constante. ¿Vale? Entonces, velocidad constante. Digamos que la velocidad constante sea 7 metros sobre segundo y pasen 14 segundos. O no 14 segundos, digamos que pasan 5 segundos. Listo. Alguien me dice rápidamente un objeto que siempre estuvo a 7 metros sobre segundos durante 5 segundos, ¿qué tanta distancia recorrió? 35 metros, ¿cierto? Ahora, quiero que miren esto. Cuando yo cojo este lado de acá, ¿cierto? Que son los 5 segundos, ¿cierto? La distancia son 5 segundos. Y cojo este lado de acá, que son 7 metros sobre segundo. Yo sé que en esta escala, me disculpo, eh, pero cojo esto de acá, que son 7 metros sobre segundo, me forma un rectangulito. Y si yo quiero sacar el área de este rectangulito, ese área va a ser 7 metros sobre segundo por 5 segundos. Y eso es la distancia recorrida, ¿verdad? Entonces podemos ver que el área debajo de la recta o la curva o lo que sea que tenga en el gráfico de velocidad contra tiempo, el área debajo de eso va a ser la distancia recorrida. En este caso, pues está bastante claro, ¿no? 7 por 5, lo tengo todo acá abajo, 35. Como vieron que yo no sé hacer las cosas muy a escala, les voy a mostrar rápidamente el GeoGebra para ver cómo lo hacemos en otros casos. Entonces, el GeoGebra que teníamos antes, vamos a reiniciarlo. Listo. Entonces, ahí vimos cuando la velocidad era constante. Pero, ¿qué si la velocidad no es constante? Si la velocidad va aumentando con el tiempo, digamos un 2x. Y queremos sacar qué tanta distancia se recorrió en 4 segundos. En este caso, tendríamos lo que es un triángulo, ¿cierto? Porque cojo en 4 segundos qué tanto se recorrió.
y tengo una distancia y quiero sacar el área debajo de la curva, ¿cierto? Y eso es el área de un triángulo. Si se acuerdan, el área de un triángulo es base por altura dividido 2, ¿sí? Entonces me queda la base, que son un tiempo, 4 segundos, por la altura, eso sería una velocidad, 8 metros sobre segundo, dividido entre 2, ¿vale? ¿Alguien me dice rápidamente cuánto da eso? Ok, 16. ¿16 qué? 16 metros. 16 metros porque miren que tengo metros, tengo segundos, pero los segundos están abajo, están dividiendo. Y si yo tengo segundos arriba, o sea, metros sobre segundo por segundo, este segundo está arriba, este segundo está abajo, se cancelan entre ellos y me queda solo metros. Listo. Entonces ya vimos que el área debajo de la curva de esta curva específica es 16 metros. Vamos a comprobarlo con la fórmula que teníamos antes. Esperemos que me funcione. Posición final es igual a un medio. Uy, acá lo tengo. Ah, ok. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? De aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿alguien me dice cuál es la aceleración de esta recta? ¿No? Ok. La aceleración de esta recta, recordemos que es lista. Bien, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Entonces me queda un medio por 2, se cancelan, un medio por 2 es 1, y me queda solo tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado es 4 al cuadrado, y 4 al cuadrado, ¿cuánto me da? 16. 16 metros. Como ven, se comprueba, ¿no? ¿Y por qué se comprueba? Vamos a ver la demostración ya más rigurosa. Acá lo que yo vi es que tenía tiempo por velocidad sobre 2. Pero esta velocidad yo la puedo escribir de otra manera. Velocidad es igual a aceleración por tiempo, ¿cierto? Eso era lo que ya habíamos visto con la recta normalita. Velocidad es igual a aceleración por tiempo. Entonces vamos a reescribir esa velocidad. Me queda que t por aceleración por tiempo sobre 2 es igual a distancia. Tiempo por tiempo, tiempo cuadrado. Este medio lo voy a sacar, me queda un medio de aceleración por tiempo, tiempo al cuadrado, igual a ese. Como ven, de ahí sale la fórmula que les mostré antes. Para que vean que pues las fórmulas en física pues tampoco salen de la nada, salen de las matemáticas, que es parecido a la nada, pero de todas maneras tienen una base geométrica en este caso. Y todo esto corresponde a realidades físicas, por extraño que parezca. Eso es lo interesante de los modelos matemáticos, que si el modelo está bien hecho, me puede dar cosas que pasan de la geometría a la realidad intercambiablemente. Ahora miremos el último caso, que es cómo consigo la posición si tengo una velocidad inicial. Entonces recordemos que una velocidad inicial, la recta se va a ver igual, o sea, la misma pendiente, pero vamos a añadirle la velocidad inicial. Vamos a decirle que tiene 2 metros sobre segundo de velocidad inicial. ¿Por qué no se movió? Ah, ya se movió, ahí está. Ahí tenemos nueva velocidad inicial. Y queremos volver a sacar el área debajo de la curva. Entonces, otra vez en esos mismos 4 segundos, ¿les parece? Tan y el instante inicial. Tan. Y queremos sacar toda esta área debajo de la curva. Ahora, hay varias maneras de hacer esto. La manera un poco más difícil es mirar que esto de acá corresponde
a una especie de trapecio, en cuanto a que tenemos dos lados paralelos y dos lados que no son paralelos, eso es un tipo de cuadrilátero, y tiene una forma específica para el área, el trapecio tiene una fórmula para el área, pero también podemos ver que es lo mismo a tener el mismo triángulo de antes, más un rectangulito acá, ¿cierto? Quiero que miremos primero lo del triángulo con el rectángulo, y ya luego, si me queda el tiempo, no sé si me quede, pero si me queda el tiempo, miramos con el paralelogramo. Entonces, área del triángulo. El área del triángulo sería la base, que es el tiempo que estamos considerando, ¿cierto? Entonces, en este caso son los 4 segundos, por la altura. ¿Qué es la altura? Sería velocidad final, que son los 10 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son 2 metros sobre segundo. 10 menos 2, 8. Tenemos una altura de 8 metros sobre segundo. Listo. Y dividimos todo eso entre 2 para sacar el área. A eso le vamos a sumar lo del rectángulo de acá abajo. El rectángulo de abajo es base, que va a ser 4 segundos, por altura. ¿Cuál va a ser la altura? La velocidad inicial, o sea, 2 metros sobre segundo. Entonces, tenemos lo que ya habíamos sacado antes, si se acuerdan en el anterior ejercicio, que son 16 metros, pero adicional a eso tenemos esta área de acá abajo, que es la que conseguimos alcanzar porque tenemos una velocidad inicial. Y esa área de acá abajo corresponde a 4 por 2, o sea, 8, más 8 metros sobre segundo. Más 8 metros, perdón, porque segundo con segundo se cancela. 16 metros más 8 metros igual a 24 metros. Pero esto es en este caso específico, ¿cómo generalizamos la fórmula? Porque recordemos que pues, en física y en matemáticas, en todas las ciencias, no queremos para casos específicos, queremos para todos los casos. Entonces generalicemos. Tenemos 4 segundos, entonces tenemos tiempo. Tiempo. Por esto de acá ya vimos que era BF menos BI. O sea, una variación en la velocidad. Sobre 2. Listo. Más 4 segundos, que era el tiempo, por la velocidad inicial, ¿cierto? Que son los 2 metros sobre segundo acá, ¿cierto? Esa es la velocidad inicial. Velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, además de eso, podemos decir que esta delta velocidad se puede escribir, como ya hemos visto antes, como, recuerden que luego les muestro de nuevo la fórmula, pero cuando hay una velocidad inicial, bueno, la velocidad final es igual a velocidad inicial más AT. Entonces esta velocidad inicial pasa a restar acá, me queda velocidad final menos velocidad inicial igual a AT. Y pues el delta velocidad es velocidad final, la que está en B, menos velocidad inicial, la que está en C, ¿cierto? Entonces me queda que delta B es igual a A por T. Y me queda T por AT sobre 2 más BI por T. Y eso es igual a, es una, un medio de AT cuadrado más BIT. Esa va a ser la distancia recorrida. Si a eso yo le añado la posición inicial, ¿cierto? Porque digamos que no inicia en 0 metros, sino inicia en 2 metros. Entonces tengo pues la distancia que recorrió el objeto más esa distancia inicial que tenía, ¿cierto? Entonces vamos a poner esa distancia inicial. Y eso va a ser la distancia final, ¿vale? Porque solo esto de acá me dice que tanto se desplazó. Y pues recordemos que desplazamiento, yo sé que antes lo escribí con una S, pero ahora lo estoy escribiendo con una D porque desplazamiento, me di cuenta después, perdónenme. Distancia final menos distancia inicial. Y pues como ven, DF menos DI, este DI pues pasa a restar acá, me da esto,
que es el desplazamiento, que es toda esta área que vimos acá geométricamente. Entonces, bueno, esa es la demostración. Les comparto otra vez la pizarra. Y es la razón por la que esta fórmula funciona, existe y es verdadera. Y pues nada, em, lo más importante de esto es que tengan estas dos fórmulas claras, que tengan álgebra clara. Y para hacer eso, les vamos a enviar a taller, esta vez sí, se los prometo. Y pues nada, ya con eso terminó la clase de hoy. Les dejo, bueno, ya creo que enviaron por el chat esta imagen de acá arriba. Voy a explicar rápidamente lo que vimos de esta imagen. Más adelante vamos a ver lo que me faltó, que no me dio el tiempo, me disculpo. Vimos esta fórmula de acá, vimos esta fórmula de acá. Bueno, esta es la fórmula sin aceleración, eso fue lo que ya vimos la clase pasada en velocidad, ¿cierto? Y bueno, sin tiempo, eso no lo alcanzamos a ver, ni vimos la distancia en el enésimo segundo. Y pues ya, lo más importante me parece, pues, es esto que les digo. Y eso es todo por hoy. Creo que todavía me quedan unos minutos, entonces si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues pregunte. Bueno, esperen, súper, súper. Entonces detengo la grabación.